Un conflicto que reconfiguró la geografía de Sudamérica, despojando a Bolivia de su salida al mar y consolidando a Chile como una potencia regional. Hoy exploraremos la Guerra del Pacífico, un enfrentamiento que dejó huellas imborrables en la historia de tres naciones. La Guerra del Pacífico, librada entre 1879 y 1884, involucró a Chile, Perú y Bolivia en una contienda que alteró no solo las fronteras, sino también las economías y las identidades nacionales de estos países. Fue un conflicto donde los recursos naturales, especialmente el salitre y el guano, desempeñaron un papel clave. Pero más allá de los territorios disputados, esta guerra también fue testigo de actos de heroísmo, estrategias brillantes y tragedias que marcaron a generaciones. ¿Sabías que este conflicto tuvo repercusiones que aún resuenan en la política y las relaciones internacionales de Sudamérica? Si te apasiona conocer cómo los eventos históricos moldean el presente, dale me gusta y suscríbete para seguir explorando las historias que definieron nuestro mundo. Para comprender el alcance de este conflicto, primero debemos retroceder en el tiempo y explorar las tensiones territoriales y económicas que lo precedieron. Contexto previo: disputas territoriales y económicas. A mediados del siglo XIX, la región del Pacífico Sur estaba marcada por una serie de tensiones territoriales y económicas. Las disputas se centraban en la región de Antofagasta, rica en depósitos de salitre y guano, dos recursos esenciales en la economía global de la época. Chile y Bolivia habían firmado un tratado de límites en 1866, el cual establecía la frontera en el paralelo 24 y la explotación conjunta de los recursos naturales entre los paralelos 23 y 25. Sin embargo, las ambigüedades y las diferencias en la interpretación del tratado no tardaron en generar fricciones. En 1874, un nuevo tratado intentó clarificar las disposiciones, prohibiendo a Bolivia imponer nuevos impuestos a las empresas chilenas que operaban en Antofagasta. Pero en 1878, el gobierno boliviano violó este acuerdo al intentar cobrar un impuesto a la Compañía de Salitres de Antofagasta, una empresa con capital mayoritariamente chileno. Este acto no solo tensó las relaciones diplomáticas, sino que fue el preludio del conflicto armado. Mientras tanto, Perú, vecino del norte y socio estratégico de Bolivia, veía con preocupación el auge económico y militar de Chile. Perú también tenía intereses económicos en la región y mantenía un pacto secreto de defensa mutua con Bolivia desde 1873. Este pacto significaba que cualquier conflicto entre Bolivia y Chile inevitablemente involucraría a Perú. Con este panorama de tensiones crecientes, surge una pregunta crucial: ¿qué papel jugaba el salitre en la economía de estos países? La importancia del salitre. Durante el siglo XIX, el salitre se convirtió en un recurso estratégico a nivel mundial. Conocido como el oro blanco, este mineral era altamente demandado por su uso en la producción de fertilizantes y explosivos, especialmente en un contexto global marcado por el auge de la industrialización y la modernización agrícola. Chile, Bolivia y Perú se encontraban en una posición privilegiada, ya que los desiertos de Atacama y Tarapacá contenían vastas reservas de este valioso recurso. Las exportaciones de salitre no solo representaban una fuente importante de ingresos para las economías de la región, sino que también atraían la atención de potencias extranjeras, como Reino Unido, cuyos inversionistas dominaban gran parte de la industria salitrera. Para Bolivia, un país sin una economía diversificada, el control del salitre era crucial para su estabilidad financiera. Por otro lado, Perú controlaba Tarapacá, una de las regiones más ricas en salitre, lo que lo colocaba en una posición estratégica. Chile, que ya había comenzado a consolidar su economía gracias a su floreciente industria minera, veía en el salitre una oportunidad para expandir su influencia y fortalecer su posición como potencia regional. La disputa por el control de este recurso no solo avivó las tensiones, sino que también garantizó que cualquier conflicto tendría un impacto económico duradero.
¿Sabías que el salitre llegó a representar más del 50% de las exportaciones chilenas tras la guerra? Comenta si te sorprendió este dato y descubre cómo este recurso se convirtió en el epicentro del conflicto. Ahora que entendemos la importancia económica del salitre, veamos cómo este recurso fue el detonante directo del conflicto. El estallido del conflicto, el incidente de Antofagasta 1879. El 14 de febrero de 1879, tropas chilenas desembarcaron en la ciudad de Antofagasta, hasta entonces administrada por Bolivia. Este evento marcó el inicio oficial de la Guerra del Pacífico. La ocupación chilena fue una respuesta directa al intento del gobierno boliviano de subastar las propiedades de la Compañía de Salitres de Antofagasta tras el impago del nuevo impuesto impuesto en 1878. Para Bolivia, la ocupación de Antofagasta fue un acto de agresión, mientras que Chile la justificó como una acción para proteger los intereses de sus ciudadanos y empresas. Este acto escaló rápidamente las tensiones y el 1 de marzo de 1879, Bolivia declaró la guerra a Chile. Sin embargo, el conflicto no tardó en ampliarse, ya que Perú, cumpliendo con su pacto de alianza defensiva con Bolivia, se vio arrastrado a la guerra poco después. Este incidente no solo marcó el inicio de la guerra, sino que también simbolizó el choque de intereses entre tres naciones, todas luchando por el control de una región vital para su supervivencia económica y política. Con el conflicto ya desatado, ¿te imaginas cómo se desarrollaron las primeras acciones militares? Comenta qué tan decisivo crees que fue este incidente en el curso de la guerra. Ahora que la guerra había comenzado, veamos cómo la entrada de Perú cambió la dinámica del conflicto. El pacto de alianza entre Bolivia y Perú. El conflicto que inicialmente comenzó como una disputa entre Chile y Bolivia rápidamente se convirtió en una guerra de mayor escala debido a un acuerdo secreto entre Bolivia y Perú. En 1873, ambos países firmaron un pacto de defensa mutua conocido como el Tratado de Alianza Defensiva, que estipulaba que si uno de ellos era atacado, el otro debía intervenir en su defensa. Aunque el tratado fue presentado como un acuerdo defensivo, en la práctica tenía un objetivo claro: proteger los intereses comunes frente a la creciente influencia de Chile en la región. La existencia de este pacto era conocida por Chile, pero su alcance y detalles permanecían en la sombra. Cuando Chile ocupó Antofagasta, el gobierno chileno exigió que Perú se mantuviera neutral. Sin embargo, la alianza obligaba a Perú a apoyar a Bolivia, lo que inevitablemente lo llevó a entrar en la guerra. En abril de 1879, Chile declaró formalmente la guerra a Perú, marcando el inicio de un conflicto trilateral. La entrada de Perú cambió significativamente la dinámica del conflicto. No solo aumentó el número de actores involucrados, sino que también amplió el teatro de operaciones militares a lo largo de la costa del Pacífico. Perú poseía una de las marinas más importantes de la región y controlaba vastos recursos de salitre en Tarapacá, lo que lo convertía en un rival formidable. ¿Sabías que el pacto secreto entre Perú y Bolivia fue uno de los factores clave para la expansión del conflicto? Comparte tu opinión sobre cómo este acuerdo afectó el desarrollo de la guerra. Con esta alianza en juego, el conflicto no se limitó a tierra firme, las primeras batallas decisivas se libraron en el mar. Exploremos cómo la guerra se trasladó al océano. La campaña marítima, la guerra en el mar. La guerra en el mar fue la primera fase decisiva del conflicto. El control del Pacífico era esencial para la logística y el suministro de las tropas en tierra, y ambos bandos comprendieron rápidamente la importancia de dominar estas aguas. Chile y Perú poseían flotas de guerra que jugarían un papel crucial en los primeros enfrentamientos. La Marina de Chile, aunque relativamente pequeña, estaba bien equipada con buques modernos, incluidos el blindado Blanco Encalada y el Cochrane. Por su parte, la Marina de Perú contaba con el monitor Huáscar y la fragata Independencia, que se convirtieron en símbolos de la resistencia peruana.
La estrategia inicial de Perú fue defensiva, intentando cortar las líneas de suministro chilenas mientras protegía sus propias costas. Sin embargo, las batallas navales rápidamente se convirtieron en una serie de enfrentamientos directos que demostrarían la habilidad de ambos bandos. La guerra en el mar culminó en varios enfrentamientos decisivos, como la batalla de Iquique y la batalla de Angamos. ¿Te imaginas la tensión y el heroísmo de enfrentarte en alta mar? Comenta lo que piensas sobre el rol de la Marina en este conflicto. Con la campaña marítima en marcha, veamos cómo la batalla de Iquique marcó un punto de inflexión en la guerra naval. La batalla de Iquique, 21 de mayo de 1879. La batalla de Iquique es uno de los episodios más emblemáticos de la Guerra del Pacífico. Esta batalla se libró frente a las costas de Iquique, donde el monitor peruano Huáscar, comandado por el legendario almirante Miguel Grau, enfrentó al buque chileno Esmeralda, al mando de Arturo Prat. A pesar de ser inferior en armamento y blindaje, Prat decidió enfrentar al Huáscar en un acto de heroísmo que quedaría grabado en la historia. Durante el combate, Prat y parte de su tripulación abordaron el Huáscar, pero fueron abatidos. El Esmeralda finalmente fue hundido, pero el sacrificio de Prat se convirtió en un símbolo de valentía y patriotismo en Chile. Por su parte, Miguel Grau mostró un sentido de caballerosidad al rescatar a los sobrevivientes chilenos, ganándose el respeto incluso de sus enemigos. La victoria peruana en Iquique fue significativa, pero breve, ya que Chile no tardaría en reorganizarse y contraatacar. ¿Sabías que Miguel Grau fue llamado el Caballero de los Mares por su humanidad durante la guerra? Comenta tu opinión sobre la importancia de la moral y la ética en la guerra. Con la batalla de Iquique aún resonando, exploremos cómo la captura del Huáscar en la batalla de Angamos cambió el curso de la guerra. La batalla de Angamos, 8 de octubre de 1879. La captura del Huáscar en la batalla de Angamos fue un golpe decisivo para Perú y un punto de inflexión en la campaña marítima. Tras meses de hostigar a las líneas chilenas, el Huáscar fue finalmente acorralado por la flota chilena cerca del puerto de Mejillones. La superioridad numérica y tecnológica de Chile fue evidente en este enfrentamiento. Después de una feroz batalla, el Huáscar quedó gravemente dañado y Miguel Grau perdió la vida en combate. El monitor fue capturado y posteriormente incorporado a la Marina chilena. La pérdida del Huáscar dejó a Perú sin una fuerza naval efectiva, permitiendo a Chile establecer un bloqueo marítimo que facilitó sus operaciones terrestres. Esta victoria aseguró el control chileno del Pacífico y marcó el fin de la resistencia naval peruana. ¿Te imaginas la presión de enfrentarte a una flota superior con pocas esperanzas de victoria? Comenta si crees que la captura del Huáscar fue el punto de quiebre en la guerra marítima. Con el mar bajo control chileno, la guerra ahora se trasladaría a tierra firme. Exploremos la campaña de Tarapacá y las primeras batallas terrestres. ¿Te gustaría que continúe desarrollando con este nivel de profundidad los siguientes puntos? La campaña de Tarapacá 1879. Tras asegurar el dominio marítimo con la captura del Huáscar, Chile dirigió su atención hacia la región de Tarapacá, un territorio estratégico y rico en salitre. Este recurso era fundamental para las economías de Perú y Bolivia, pero ahora estaba bajo amenaza de caer en manos chilenas. La campaña de Tarapacá comenzó con un desembarco masivo de tropas chilenas en Pisagua, el 2 de noviembre de 1879, y marcó el inicio de una serie de enfrentamientos terrestres. La batalla de Pisagua fue un éxito inicial para Chile, que logró asegurar una cabeza de playa y avanzar hacia el interior. Sin embargo, las fuerzas aliadas peruano-bolivianas no se rindieron fácilmente. El enfrentamiento culminó en la batalla de Tarapacá el 27 de noviembre de 1879, donde, a pesar de la victoria táctica de Perú, el control general de la región comenzó a inclinarse a favor de Chile. La captura de Tarapacá por parte de Chile significó una pérdida económica y estratégica devastadora para Perú.
Además, marcó el inicio de un patrón en el que las fuerzas chilenas avanzaban sistemáticamente por territorio aliado, debilitando la capacidad defensiva de sus oponentes. ¿Sabías que Tarapacá era una de las regiones más disputadas debido a su riqueza en salitre? Comenta lo que piensas sobre la importancia de los recursos en los conflictos. Con Tarapacá asegurada, Chile puso su mira en el sur de Perú. Exploremos la campaña de Tacna y Arica, donde se libraron algunas de las batallas más decisivas. La campaña de Tacna y Arica 1880. La campaña de Tacna y Arica fue una de las fases más importantes y sangrientas de la Guerra del Pacífico. Tras asegurar Tarapacá, Chile continuó su ofensiva hacia el norte, con el objetivo de tomar las ciudades de Tacna y Arica. Ambas localidades eran estratégicamente importantes, ya que controlaban rutas clave y servían como centros logísticos para las fuerzas aliadas. El 26 de mayo de 1880 se libró la Batalla del Alto de la Alianza, cerca de Tacna. Este enfrentamiento involucró a fuerzas combinadas de Perú y Bolivia que intentaron frenar el avance chileno. Sin embargo, la superioridad en armamento y tácticas de las tropas chilenas resultó en una contundente victoria. La derrota en Tacna marcó la salida definitiva de Bolivia como un actor militar activo en el conflicto. Poco después, el 7 de junio de 1880, se llevó a cabo la toma del Morro de Arica, una de las acciones más emblemáticas de la guerra. Las tropas chilenas, bajo el mando del coronel Pedro Lagos, asaltaron la fortaleza peruana situada en lo alto del Morro. A pesar de la feroz resistencia peruana, liderada por el coronel Francisco Bolognesi, Arica cayó en manos chilenas, consolidando el control del sur peruano. ¿Te imaginas la valentía requerida para defender una fortaleza como el Morro de Arica hasta el último hombre? Comenta si crees que estas batallas definieron el curso de la guerra. Con Bolivia fuera del conflicto y el sur de Perú bajo control chileno, exploremos las consecuencias inmediatas para Bolivia y su salida del escenario bélico. La salida de Bolivia de la guerra. La derrota en la Batalla del Alto de la Alianza fue un golpe devastador para Bolivia. Tras esta derrota, Bolivia se retiró efectivamente del conflicto, dejando a Perú solo en la lucha contra Chile. Aunque no firmó un tratado de paz inmediato, la retirada marcó un cambio crucial en la dinámica de la guerra. Bolivia no solo perdió su capacidad militar activa, sino que también quedó sin acceso al mar. Esta pérdida fue un golpe económico y psicológico que sigue siendo una herida abierta en la historia boliviana. Sin un litoral, Bolivia enfrentó desafíos para participar en el comercio internacional y quedó en una posición geopolítica vulnerable. La retirada boliviana dejó a Perú enfrentando solo a un enemigo superior tanto en recursos como en fuerza militar. Sin embargo, los bolivianos continuaron brindando apoyo moral y logístico a sus aliados peruanos, manteniendo viva la esperanza de una recuperación futura. ¿Sabías que la pérdida del litoral boliviano sigue siendo un tema de disputa diplomática hasta el día de hoy? Comenta si crees que Bolivia tiene un reclamo justo sobre el acceso al mar. Con Bolivia fuera del campo de batalla, Perú tuvo que enfrentarse solo al avance chileno. Veamos cómo se desarrolló la campaña de Lima. La campaña de Lima 1881. La campaña de Lima fue la última gran ofensiva de la Guerra del Pacífico en suelo peruano. Tras sus victorias en Tacna y Arica, las fuerzas chilenas avanzaron hacia la capital, Lima, en un esfuerzo por forzar la rendición de Perú. Este avance culminó en dos batallas decisivas, Chorrillos y Miraflores. El 13 de enero de 1881, las fuerzas chilenas, lideradas por el general Manuel Baquedano, derrotaron a las tropas peruanas en la batalla de Chorrillos. Este enfrentamiento fue especialmente brutal, con numerosos civiles atrapados en medio del conflicto. Días después, el 15 de enero, se libró la batalla de Miraflores, donde las fuerzas peruanas intentaron un último esfuerzo por defender la capital, pero finalmente fueron superadas. Tras estas batallas, Lima fue ocupada por las tropas chilenas, marcando un momento crítico en la guerra.
La ocupación chilena de la capital peruana fue un golpe devastador para la moral y la organización militar de Perú, aunque la resistencia no terminó allí. ¿Te imaginas la tensión en una ciudad ocupada por tropas enemigas? Comenta lo que piensas sobre la resistencia peruana en Lima. Con la capital en manos chilenas, Perú organizó una resistencia guerrillera en las montañas. Exploremos cómo esta resistencia prolongó el conflicto. La resistencia guerrillera en la sierra peruana. La ocupación de Lima no significó el fin de la lucha para los peruanos. Aunque la capital y gran parte del territorio costero estaban bajo control chileno, el espíritu de resistencia permaneció vivo en la sierra. En esta etapa, Perú recurrió a tácticas guerrilleras, utilizando el terreno montañoso a su favor para hostigar a las fuerzas chilenas. Bajo el liderazgo de figuras como Andrés Avelino Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes, los guerrilleros peruanos llevaron a cabo emboscadas y ataques sorpresa, dificultando la consolidación del control chileno sobre el país. La resistencia en la sierra fue feroz, prolongando el conflicto y mostrando la resiliencia del pueblo peruano ante la adversidad. Estas acciones guerrilleras no solo desmoralizaron a las tropas chilenas, sino que también demostraron la capacidad de los peruanos para mantener viva la lucha, incluso en las circunstancias más adversas. Sin embargo, la falta de recursos y apoyo internacional limitó la efectividad de esta resistencia a largo plazo. ¿Sabías que la resistencia guerrillera en la sierra peruana fue clave para prolongar la guerra? Comenta si te sorprende la determinación del pueblo peruano. Con la resistencia guerrillera en curso, el conflicto finalmente llegó a su fin con la firma del Tratado de Ancón. Veamos cómo se selló la paz. El Tratado de Ancón 1883. Tras años de guerra, desgaste y pérdida de territorios, Perú y Chile firmaron el Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883, poniendo fin oficialmente al conflicto entre ambos países. Este tratado fue un duro golpe para Perú, que se vio obligado a ceder la rica provincia de Tarapacá a Chile de manera permanente. Además, las provincias de Tacna y Arica quedaron bajo administración chilena, con la promesa de realizar un plebiscito en el futuro para decidir su destino. El tratado marcó el fin de las hostilidades, pero dejó profundas cicatrices en la relación entre los países involucrados. Para Chile, el tratado consolidó su posición como una potencia regional con acceso a valiosos recursos naturales. Para Perú, significó una dolorosa pérdida territorial y económica, además de un largo proceso de reconstrucción. ¿Sabías que el Tratado de Ancón dejó en suspenso la soberanía de Tacna y Arica durante décadas? Comenta tu opinión sobre los acuerdos de este tratado. Con el tratado firmado, exploremos las consecuencias geopolíticas para los tres países involucrados. Consecuencias geopolíticas para Chile. La Guerra del Pacífico fue un triunfo rotundo para Chile, que emergió como la potencia dominante en el Pacífico Sur. Con la anexión de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y más tarde Arica, Chile no solo expandió su territorio, sino que también aseguró el control de importantes recursos, como el salitre y el cobre. Este crecimiento territorial fortaleció significativamente la economía chilena, permitiendo una era de prosperidad basada en la exportación de estos recursos. En términos militares y diplomáticos, Chile se consolidó como un país con capacidades estratégicas y de negociación superiores en la región. Sin embargo, esta posición dominante también generó tensiones y rivalidades con sus vecinos, particularmente con Bolivia y Perú, cuyas heridas tardarían décadas en cicatrizar. ¿Te imaginas el impacto de convertirse en la principal potencia regional tras una guerra? Comenta si crees que Chile manejó bien su victoria. Con Chile fortalecido, exploremos las consecuencias específicas para Perú. Consecuencias para Perú. Para Perú, la Guerra del Pacífico fue una de las experiencias más devastadoras de su historia.
La pérdida de Tarapacá, una de las regiones más ricas en salitre, significó un golpe económico que tardaría décadas en superar. Además, las batallas de Tacna, Arica y la ocupación de Lima dejaron profundas cicatrices en la memoria colectiva del país. La posguerra fue un periodo de reconstrucción arduo. Las instituciones peruanas quedaron debilitadas y la economía se tambaleó debido a la pérdida de recursos y territorios estratégicos. Sin embargo, la resistencia durante la guerra, especialmente en la sierra, también sirvió para reforzar un sentimiento de identidad y unidad nacional. ¿Crees que la resiliencia de Perú durante y después de la guerra es un ejemplo de fortaleza nacional? Comenta tu opinión sobre cómo un país puede superar una derrota. Con Perú en proceso de recuperación, exploremos cómo Bolivia enfrentó su nueva realidad tras la guerra. La pérdida del litoral boliviano. La salida de Bolivia de la guerra no significó el fin de sus consecuencias. La pérdida de la región de Antofagasta dejó al país sin acceso directo al mar, un golpe económico y estratégico devastador. Esta situación limitó severamente las oportunidades de comercio internacional y desarrollo económico para Bolivia. El Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia formalizó esta pérdida, estableciendo que Bolivia no tendría litoral, pero tendría acceso comercial a través de puertos chilenos. A pesar de estas disposiciones, el tema del acceso al mar se ha mantenido como un punto de fricción diplomática hasta el día de hoy, con Bolivia reclamando históricamente una salida soberana al océano. ¿Sabías que Bolivia todavía lucha por recuperar su acceso al mar? Comenta si crees que este reclamo es justo. Con Bolivia enfrentando una nueva realidad geopolítica, exploremos las tensiones que persistieron tras la guerra. Las tensiones postguerra y el Tratado de 1904. A pesar de la firma del Tratado de Ancón y la retirada de Bolivia de la guerra, las tensiones entre los tres países no desaparecieron. Bolivia, en particular, nunca aceptó completamente la pérdida de su litoral. Esta situación culminó en el Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Bolivia y Chile, que formalizó la cesión del departamento de Antofagasta a Chile y garantizó a Bolivia el acceso libre y perpetuo a los puertos chilenos para el comercio. Sin embargo, el tratado no fue suficiente para eliminar el resentimiento boliviano. Bolivia continuó considerando la pérdida de su litoral como una injusticia histórica y, hasta el día de hoy, sigue buscando una solución que le permita recuperar un acceso soberano al mar. Por otro lado, Chile consideraba el tratado como definitivo y no estaba dispuesto a renegociar los términos. Las relaciones diplomáticas entre ambos países han sido tensas desde entonces, con periodos de ruptura total y otros de intentos de reconciliación. Este legado de la Guerra del Pacífico ha influido profundamente en la política exterior de Bolivia y Chile. ¿Crees que es posible encontrar una solución al reclamo marítimo de Bolivia? Comenta si piensas que este conflicto aún puede resolverse. Con estas tensiones diplomáticas persistentes, exploremos cómo el conflicto es recordado en la memoria histórica de cada país. La Guerra del Pacífico en la memoria histórica. La Guerra del Pacífico ocupa un lugar destacado en la memoria colectiva de Chile, Perú y Bolivia, pero cada país la interpreta desde una perspectiva diferente. En Chile, el conflicto es visto como una victoria que consolidó su posición como la principal potencia del Pacífico Sur. Las victorias navales y terrestres son motivo de orgullo nacional, y figuras como Arturo Prat y el almirante Manuel Blanco Encalada son recordadas como héroes. Las escuelas chilenas enseñan la guerra como un ejemplo de la capacidad del país para superar adversidades y prosperar. En Perú y Bolivia, la guerra se recuerda como una tragedia nacional. En Perú, la pérdida de territorios y la ocupación de Lima son capítulos dolorosos que reflejan la valentía de héroes como Miguel Grau y Francisco Bolognesi. En Bolivia, la pérdida del litoral y la consiguiente situación de país mediterráneo han alimentado un sentimiento de injusticia histórica, simbolizado por la figura de Eduardo Avaroa.
¿Cómo crees que los diferentes enfoques históricos afectan las relaciones actuales entre estos países? Comparte tu opinión sobre la importancia de la memoria histórica. Con estas visiones nacionales en mente, exploremos el impacto económico que tuvo la guerra en la región. Impacto económico de la Guerra del Pacífico. El resultado de la Guerra del Pacífico tuvo un impacto económico desigual en los países involucrados. Chile salió beneficiado al asegurar el control de las ricas zonas salitreras de Tarapacá y Antofagasta. La explotación del salitre, conocido como el oro blanco, generó una enorme riqueza para Chile durante las décadas siguientes, financiando infraestructuras y fortaleciendo su economía. En contraste, Perú y Bolivia enfrentaron graves crisis económicas. Perú perdió una de sus principales fuentes de ingresos con la cesión de Tarapacá, mientras que Bolivia quedó marginada del comercio internacional debido a la pérdida de su litoral. Ambos países tuvieron que reconstruir sus economías en un entorno postbélico adverso, lo que ralentizó su desarrollo en comparación con Chile. Este desequilibrio económico exacerbó las tensiones regionales y dejó cicatrices profundas que aún son visibles en las dinámicas comerciales y políticas de Sudamérica. ¿Sabías que el salitre fue clave para el auge económico de Chile después de la guerra? Comenta si te sorprendió este dato. Con el impacto económico claro, veamos cómo la guerra reconfiguró la política en Sudamérica. Reconfiguración política en Sudamérica. La Guerra del Pacífico alteró significativamente el equilibrio político en Sudamérica. Antes del conflicto, Chile, Perú y Bolivia eran rivales regionales con intereses superpuestos. Después de la guerra, Chile emergió como la potencia dominante en la región, con un territorio expandido y una economía fortalecida. Por otro lado, Perú y Bolivia quedaron políticamente debilitados. Perú tuvo que reconstruir su infraestructura y gobierno tras la ocupación chilena, mientras que Bolivia perdió parte de su influencia en la política regional debido a su aislamiento geográfico y la falta de acceso al mar. Esta nueva configuración política estableció un marco para las relaciones internacionales en Sudamérica durante el siglo XX, con Chile jugando un papel protagónico en los asuntos regionales. Sin embargo, también dejó un legado de resentimientos y rivalidades que complicaron la cooperación entre estos países. ¿Te parece que esta reconfiguración política ayudó o perjudicó a Sudamérica en el largo plazo? Comenta tu perspectiva sobre este tema. Con la política regional transformada, exploremos la influencia de potencias extranjeras durante el conflicto. El rol de potencias extranjeras. La Guerra del Pacífico no pasó desapercibida para las potencias extranjeras. Tanto Estados Unidos como Reino Unido, entre otras naciones, observaron con atención el desarrollo del conflicto debido a sus intereses económicos en la región, especialmente en la industria del salitre. El Reino Unido, en particular, tenía un interés considerable en el salitre, ya que muchas de las compañías que explotaban este recurso eran de capital británico. Aunque mantuvo una posición neutral, el apoyo económico y tecnológico a Chile fue evidente, proporcionando financiamiento y tecnología para mejorar su armamento. Además, la flota británica mantuvo presencia en el Pacífico para proteger sus intereses comerciales. Por otro lado, Estados Unidos, en una fase temprana de expansión de su influencia en América Latina, mostró interés en mediar, pero su papel fue limitado. El conflicto también sirvió para destacar la importancia estratégica de la región del Pacífico Sur en el comercio internacional y como ruta marítima clave. ¿Sabías que las potencias extranjeras estuvieron involucradas indirectamente en la Guerra del Pacífico? Comenta si crees que su influencia fue decisiva. Conociendo el interés de las potencias extranjeras, exploremos el papel menos conocido, pero crucial, de las mujeres durante la guerra. El rol de las mujeres en la guerra. A menudo subestimadas en los relatos históricos, las mujeres desempeñaron un papel vital durante la Guerra del Pacífico. No solo apoyaron a los ejércitos en roles tradicionales como enfermeras y cocineras, sino que también participaron activamente como espías y mensajeras.
Su valentía fue crucial para la logística y la moral de las tropas. En Perú, figuras como María Parado de Bellido se convirtieron en símbolos de la resistencia, mientras que en Bolivia y Chile, muchas mujeres organizaron redes de apoyo para mantener el suministro de alimentos y medicinas a los soldados. Además, las mujeres en el hogar jugaron un papel fundamental en sostener las economías locales durante los años de conflicto. Este aspecto de la guerra muestra cómo el impacto del conflicto se extendió más allá del campo de batalla, afectando profundamente la vida diaria de hombres y mujeres. ¿Conoces historias de mujeres que participaron en la Guerra del Pacífico? Comparte si alguna de estas figuras te inspira. Con el papel de las mujeres en mente, veamos cómo se conmemora este conflicto en los 3 países. Monumentos y conmemoraciones. La Guerra del Pacífico dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de Chile, Perú y Bolivia, lo que se refleja en los numerosos monumentos y días de conmemoración dedicados a sus héroes y eventos clave. En Chile, destacan monumentos como el dedicado a Arturo Prat en Valparaíso y el Altar de la Patria en Santiago. En Perú, la Plaza Grau en Lima y el Morro de Arica son puntos emblemáticos de recuerdo. Bolivia también honra a sus héroes con estatuas y plazas dedicadas a figuras como Eduardo Avaroa. Estas conmemoraciones no solo sirven para mantener viva la memoria de la guerra, sino que también refuerzan las identidades nacionales. Sin embargo, también perpetúan narrativas nacionales que a veces dificultan la reconciliación regional. ¿Has visitado algún monumento relacionado con la Guerra del Pacífico? Comenta cómo fue tu experiencia. Conmemorando a sus héroes, exploremos quiénes fueron las figuras clave que lideraron a sus países durante la guerra. Héroes y líderes de la Guerra del Pacífico. Cada país involucrado en la Guerra del Pacífico cuenta con figuras que son recordadas como héroes nacionales por su valentía y liderazgo en el conflicto. En Chile, Arturo Prat es sinónimo de sacrificio y honor, conocido por su heroísmo en la batalla naval de Iquique. En Perú, Miguel Grau, el Caballero de los Mares, es venerado por su compasión y estrategia durante el enfrentamiento naval. Bolivia recuerda a Eduardo Avaroa, quien, en la defensa de Calama, se negó a rendirse ante las fuerzas chilenas. Estos líderes no solo comandaron a sus tropas, sino que también inspiraron a sus naciones con su coraje y determinación. Sus historias han sido transmitidas de generación en generación, consolidando su lugar en la historia como ejemplos de patriotismo. ¿Cuál de estos héroes te parece más inspirador? Comenta por qué su historia te impacta. Conociendo a estos líderes, reflexionemos sobre las lecciones que nos deja este conflicto. Lecciones de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico ofrece importantes lecciones sobre la importancia de los recursos naturales, la diplomacia y la preparación militar. Este conflicto demostró cómo la competencia por recursos estratégicos puede escalar rápidamente en guerras devastadoras. También resalta la relevancia de mantener relaciones diplomáticas sólidas y de prever las consecuencias a largo plazo de los tratados de paz. Por último, subraya la resiliencia de las naciones, ya que tanto Perú como Bolivia lograron reconstruirse a pesar de las adversidades. Estas lecciones son valiosas no solo para la región, sino para cualquier país que enfrente tensiones territoriales o económicas. ¿Qué lección crees que es la más importante de la Guerra del Pacífico? Comparte tu opinión. Con estas lecciones claras, exploremos cómo este conflicto sigue moldeando las relaciones en Sudamérica. La influencia de la guerra en las relaciones actuales. Más de un siglo después, la Guerra del Pacífico sigue siendo un factor clave en las relaciones diplomáticas entre Chile, Perú y Bolivia. Las tensiones relacionadas con el acceso al mar y la delimitación de fronteras aún influyen en la política exterior de estos países. El reclamo boliviano por un acceso soberano al mar ha sido llevado incluso a la Corte Internacional de Justicia, mientras que Perú y Chile han tenido disputas fronterizas marítimas que se resolvieron en 2014. A pesar de estos conflictos, también han surgido esfuerzos de cooperación en áreas como el comercio y la integración regional.
Este complejo legado muestra cómo la historia sigue viva en las relaciones internacionales de Sudamérica. ¿Crees que estos países lograrán superar sus diferencias históricas? Comenta tu perspectiva sobre el futuro de la región. Conociendo estas dinámicas actuales, exploremos cómo se enseña este conflicto en las escuelas. La Guerra del Pacífico en la educación. La Guerra del Pacífico es un tema esencial en los currículos escolares de Chile, Perú y Bolivia. Sin embargo, cada país enseña este conflicto desde su propia perspectiva nacional, destacando las victorias, derrotas y héroes que mejor reflejan su narrativa histórica. En Chile, se enfatiza la valentía de sus soldados y las decisiones estratégicas que llevaron al país a la victoria, con un enfoque en figuras como Arturo Prat y la importancia económica del salitre. En Perú, se resalta la resistencia heroica de figuras como Miguel Grau y la lucha por la recuperación de los territorios perdidos. En Bolivia, la guerra es un recordatorio constante de la pérdida de su litoral, con un enfoque en la injusticia histórica y el reclamo de un acceso soberano al mar. Este enfoque divergente en la educación puede perpetuar percepciones diferentes del conflicto y contribuir a mantener tensiones diplomáticas entre los países. Sin embargo, también ofrece una oportunidad para fomentar el diálogo entre naciones y promover una comprensión más amplia y compartida de la historia. ¿Te enseñaron sobre la Guerra del Pacífico en la escuela? Comparte cómo se abordó este tema en tu país. Conociendo el impacto educativo, exploremos algunos detalles curiosos y poco conocidos de este conflicto. Curiosidades de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico está llena de detalles fascinantes y poco conocidos que enriquecen la comprensión del conflicto. Por ejemplo, durante la batalla naval de Iquique, el monitor Huáscar, comandado por Miguel Grau, rescató a los náufragos chilenos, un gesto de humanidad que le valió el apodo de Caballero de los Mares. Otra curiosidad es el uso de tecnologías innovadoras para la época, como el empleo de torpedos en la defensa del Callao, uno de los primeros usos de esta arma en la región. Además, el salitre, recurso en disputa, fue crucial no solo para la economía local, sino también para la producción de pólvora utilizada en conflictos globales, incluida la Primera Guerra Mundial. Finalmente, un dato sorprendente es que los territorios perdidos por Perú y Bolivia aún figuran en algunos mapas antiguos y documentos oficiales de estos países, reflejando un sentimiento de pérdida que persiste hasta hoy. ¿Conocías alguno de estos datos curiosos? Comenta cuál de ellos te sorprendió más. Con estas curiosidades en mente, reflexionemos sobre el legado duradero de este conflicto en Sudamérica. El legado duradero de la guerra. La Guerra del Pacífico dejó un legado profundo en la geopolítica, la economía y las identidades nacionales de Chile, Perú y Bolivia. Este conflicto redefinió las fronteras de Sudamérica, consolidó a Chile como una potencia regional y dejó a Bolivia sin acceso al mar, una situación que sigue influyendo en su política exterior. El legado del conflicto también se manifiesta en la memoria histórica colectiva de cada país. Para Chile, es un símbolo de victoria y expansión, para Perú, un recordatorio de resistencia y pérdida, y para Bolivia, una herida abierta que alimenta su lucha por la reivindicación marítima. Más allá de las fronteras, este conflicto ofrece lecciones universales sobre la importancia de la diplomacia, la cooperación regional y la gestión de recursos naturales. Si te ha parecido interesante este recorrido por la Guerra del Pacífico, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video con otros apasionados de la historia.